A este curso de transferencia de calor 1. Vamos a ver esta semana qué es el calor, luego cómo se relaciona con la termodinámica, las formas de transferencia de calor de manera rápida y concreta, también una actividad y la bibliografía. Empecemos. En cuanto al calor, la evolución del concepto ha pasado desde aquella sustancia que se podía transferir entre dos sustancias también, elevando su temperatura, hasta el concepto basado en el trabajo y la energía, la transformación de energía en trabajo que la posibilitó la termodinámica. En general podemos decir que el calor es aquella forma de energía que se transfiere de un sistema a otro gracias a la diferencia de temperatura desde aquella sustancia o sistema que está a mayor temperatura hacia aquella que está a menor temperatura. En cuanto a la relación de la termodinámica veíamos se basaba en el principio de conservación de la energía y eso se veía como el calor que se transfería de una sustancia a otra para modificar el contenido energético de esa sustancia. Se modificaban ambas, disminuyendo el de mayor temperatura y aumentando el de menor temperatura hasta alcanzar un equilibrio, que es una de las palabras clave de la termodinámica. También la primera ley decía que la velocidad de transferencia de calor de un cuerpo es igual a esa velocidad en la que aumenta o disminuye la energía de ese cuerpo. Lo que no podemos es decir que aumenta el calor o disminuye el calor, no. Solamente podemos hablar de la energía de ese cuerpo. Si aumenta o disminuye la energía de ese cuerpo. El calor se transfiere, pero no se puede contener. También hablaba la segunda ley que el calor va desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura por la entropía, para aumentar la entropía del otro cuerpo y la entropía del universo. Y la fuerza impulsora de la transferencia de calor es un gradiente de temperatura, una diferencia. En cuanto a las formas, tenemos la radiación, que es la más compleja, la convección, que es por fluidos, y la conducción, que es en sólidos generalmente, o cuando los fluidos están en reposo, en capas adyacentes. En cuanto a la conducción, sin entrar demasiado en detalle, vemos que los sólidos en general conducen el calor más que los líquidos y más que los gases, y los líquidos más que los gases también. Que, por ejemplo, la conductividad para el agua líquida es 0,607 watts sobre metro Celsius a una determinada temperatura y que va aumentando a medida que aumenta la temperatura. Los líquidos almacenan más calor que los sólidos. Hablamos de un C sub P como una capacidad calorífica a presión constante, que es, por ejemplo, para el agua 4.18, para el hielo 0,45. La conductividad térmica en general de un material mide esa capacidad del material para conducir el calor. La transferencia siempre va a ser de aquellos cuerpos de mayor contenido energético a los de menor contenido energético. Cuando están vecinos, entonces esas partículas van transfiriendo el calor por interacciones electromagnéticas generalmente. También puede darse por vibraciones o electrones libres en el caso de los metales. En el caso de los gases y líquidos, por colisiones y difusión, movimiento browniano. La velocidad de transferencia va a depender del espesor de X, que lo tenemos aquí en la ecuación modelo, que es la ley de Fourier. También de la diferencia de temperaturas, el dt, y la relación dt sobre dx, el diferencial de temperatura sobre el diferencial de espesor, nos da un gradiente de temperaturas, que ahora lo vamos a ver. El A es el área de transferencia, perpendicular a la dirección de ese movimiento de la energía, de esa transferencia de calor. Y la K es la conductividad de la que les estaba hablando antes, de esos valores. Hablemos del gradiente.
Resulta que la máxima temperatura se da al inicio, en el primer punto, y vamos a suponer estado estacionario, que no cambia con el tiempo. Suponemos que el primer punto está siempre a la misma temperatura, y de ese punto al otro se va a mover el calor, se va a transferir el calor. ¿Por qué? Porque el otro está a menor temperatura. Digamos, entre dos cuerpos que están en contacto, el cuerpo caliente le conduce el calor al cuerpo frío. Y vemos que entonces se va disminuyendo la temperatura a medida que avanzamos en la dirección X. Como vemos aquí, la temperatura está en principio en un valor alto y a medida que nos movemos en la dirección X, disminuye la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Significa que el gradiente es negativo, es una pendiente negativa, una línea que va de izquierda a derecha, va bajando y en esa dirección se mueve el calor. Por ende hay que poner un signo menos, como veíamos en la ecuación de la ley de Fourier, porque el gradiente es negativo. A medida que el gradiente de temperatura es mayor, la velocidad de transferencia de calor también es más alta. En cuanto a la convección, aquí ya no están necesariamente en contacto las partículas en las que se está transfiriendo el calor, sino que vamos a tener un fluido que se va moviendo de forma natural o de forma forzada. Se da desde el sólido al fluido y en el resto, en el bulk, en el grueso del fluido. ¿De qué depende? Bueno, hay muchas cosas. Depende de las propiedades del fluido como viscosidad, densidad, capacidad calorífica, de la geometría de la superficie, si es plana, si es un cilindro, si es una esfera, si es irregular, de la naturaleza del movimiento del fluido, es decir, si hablamos de que tiene una alta o baja velocidad, y ahí llevamos a un rango mayor lo que se veía en transferencia de cantidad de movimiento o fenómeno de transporte de cantidad de movimiento. La convección entonces ya interrelaciona la transferencia de cantidad de movimiento con la transferencia de calor. No es independiente, van los dos relacionados. Por ende, pues vamos a ver el movimiento. Tenemos que hablar del Reynolds, que está relacionado con el movimiento, el tipo de movimiento que se da del fluido. Esto no aparece para los sólidos, solamente fluidos, gases y líquidos, la convección. ¿Y qué ley relaciona las propiedades con esa velocidad de transferencia de calor? La ley de enfriamiento de Newton, que vemos aquí. Q de convección es igual al H, que es un coeficiente que es muy variable. Podemos hablar de un coeficiente promedio, pero localmente está variando con el tiempo, con la temperatura, etc. Pero podemos tomar inicialmente un valor promedio para entenderlo. Por el área de transferencia nuevamente, así como en conducción, por una diferencia de temperaturas. Pero observen que aquí ya no ha dividido en un espesor, porque el coeficiente pues ya tiene otras unidades, metros cuadrados en el denominador, para que se cancele con las unidades del área. Mientras que la conductividad en la conducción tenía watts sobre metro Celsius, aquí el H, el coeficiente de convección, es watts sobre metro cuadrado Celsius, metro cuadrado. Y vemos que a medida que aumenta la diferencia entre la superficie y el seno del fluido, es decir, una porción del fluido alejada del sólido, de la superficie del sólido, pues va a ser mayor la velocidad de transferencia de calor por convección, también a medida que aumenta el H o a medida que aumenta el área, manteniendo la diferencia de temperaturas constante. Aquí rápidamente hablemos de la convección natural, solo para decirles que es la responsable de los movimientos del aire en la atmósfera. Por la diferencia de temperaturas, el aire caliente asciende, el aire frío desciende, porque tiene pues mayor densidad el aire frío que el aire caliente, entonces por gravedad va a descender y se crean corrientes naturales de aire que pueden llegar, inclusive si la diferencia es muy alta, a producir huracanes y demás. Convección forzada. En la convección forzada ya hablamos de algo que impulsa el fluido a alta velocidad. Puede ser un secador de alimentos que funciona con aire a alta velocidad y vemos como a medida que aumenta la velocidad el gradiente aumenta, entonces por eso el color rojo es mayor, la porción de color rojo en el lado B de la gráfica.
Aumenta la velocidad de transferencia de calor a medida que aumenta la velocidad del fluido, que se forza la convección. Y finalmente, en cuanto a la radiación, hablamos de que es la forma de energía transmitida por ondas donde no se necesita un medio interventor, un medio que esté en contacto entre los dos, entre el emisor y el receptor. No, puede ser a través del vacío, como el Sol transmite su energía hasta la Tierra. Cuando hay convección forzada, se desprecian los efectos de la radiación. Eso lo vamos a ver en intercambiadores de calor, en calor 2. Aquí vemos que depende mucho de factores como emisividad, absortividad, el calor emitido por la fuente, el calor absorbido por el receptor, a donde queremos que se transfiera ese calor o donde se está transfiriendo sin que querramos, porque puede ser una caldera o un horno y no queremos que se pierda por radiación, pero siempre va a haber algo de pérdidas. Y la ecuación que ya relaciona las dos superficies o la superficie caliente y los alrededores sería esta última, donde está el calor radiante, que es igual a la emisividad por la constante de Boltzmann, Stefan Boltzmann, por el área de la superficie del cuerpo emisor por la diferencia de temperaturas, cada una de esas temperaturas a la cuarta potencia. Aquí vemos simplemente como para términos gráficos la radiación solar y comparada con la radiación emitida por un elemento como un radiador, elemento mecánico, para disipar el calor. Entonces es mucho más grande la diferencia pues localmente, o sea, en una menor distancia hay mayores diferencias de temperatura con respecto a lo que ocurre con la radiación que llega a la Tierra, la cual se divide en dos componentes, una radiación directa y una radiación difusa. Muchas gracias. Y una pequeña actividad. Ahora sí, hasta luego.